Están aquí todos los que han expuesto, ¿verdad? Ya. Vamos a tratar de que sea algo espontáneo, las preguntas estén enfocadas en el tema, no trataremos de irnos por los atajos personales y nos enfocaremos. Por decir, quiero iniciar yo con una pregunta y va a ser a Jesús. Mencionaste que habían 3 maestros que están del Cono Sur. Sí, ¿cuáles son? El nombre no lo conocemos, son por enseñanzas de Vicente, por insinuación suya, sabemos que están comandados por Saint Germain. Pero ya antes os he dicho, me lanzo a hacerlo, tengo esta osadía, de que él probablemente sea uno de esos maestros que está trabajando. El maestro suyo parece ser que está aquí, parece ser, tampoco lo sabemos. Sí, seguro, el maestro de trabajo. Hay que decir que Vicente, en un principio lo he dicho, creíamos que su maestro era precisamente Moria, por el tema del Agni Yoga, el primer rayo. Luego él presenta a otro maestro, no dice el nombre de él, por supuesto, pero hay que remarcar una cosa. El primer maestro que tuvo Vicente fue el tibetano. El tibetano. Quien le enseña a contactar con el reino angélico no es tanto su maestro, que aparece después, sino el propio tibetano. Es bien sabido que el tibetano entrena a la mayoría de discípulos del mundo, sobre todo aquellos que tienen que hacer un trabajo público. ¿Quiénes son estos maestros? Con el tiempo se sabrá. Con el tiempo se sabrá. Muy bien. Más que una pregunta, es una consulta. ¿Cómo hacemos para visualizar el triángulo? ¿Y cómo lo ponemos al éter? ¿Cómo visualizamos el triángulo? Sería bueno uniformarlo, cada uno visualiza cómo debe ser y cómo lo subimos al éter. Para hacer una actividad de triángulo lo que tenés que hacer esencialmente es disponerte como si estuvieras haciendo una meditación, ¿no? Conectarte con tu alma. Al principio será en un lugar apartado, pero después podemos ir en un ómnibus o un bus y hacerlo igual, porque ya uno tiene el contacto hecho, realizado. Visualizamos a las otras 2 personas en cualquier momento del día, no se necesita fijar horario porque en el momento en que uno de los vértices se pone a hacer la tarea, automáticamente es como que se enciende el triángulo. Cuando uno enciende el aparato, se enciende el triángulo y se invoca desde el alma las energías a través de la gran invocación, con las 3 energías, ¿no es cierto? Y se difunde por la red, ¿sí? Por supuesto, en el centro de cada triángulo, ¿quién está? Es Cristo. Entonces, Él es el gran catalizador, Él es quien nos ayuda, Él es quien realmente, pero no por eso idealicemos, sino que justamente no quiere eso el Cristo, sino que realicemos nosotros como humanos la actividad del triángulo, ¿no es cierto? El verdadero servicio. ¿Suficiente? ¿Sí? Tengo un triángulo con él, cada año lo recuerdo. Pero de todos modos con Jaime, de todos modos, lo que quiere que le digamos es que primero siempre imaginamos el triángulo, repetimos nuestro nombre, repetimos el nombre de una persona y de la otra, pero hoy nos han explicado que también es suficiente sentir a las personas que están integrando el triángulo. Si la conoces, porque por ejemplo,
país, de otro país, no se conocen físicamente. Ahora, con internet es más fácil, se ve la fotito o la imagen, ¿no es cierto? Entonces, por eso podés visualizarla, verla internamente. Sí, de todos modos, en algún seminario hicimos triángulos, no recuerdo si era en base a nuestros hijos, a algo, pero y justamente ahí Bueno, a ver, voy a insistir en este tema de la visualización. Visualizamos una estrella, ponemos todos los triángulos ahí, empezamos a recitar la invocación y esa estrella se sube a la red. Puede ser. Pero el objeto de los triángulos es generar una energía entre tres personas y bueno, pues ahí, si tienes 50 triángulos, los pones en una bolsa y los... No, vas haciendo, lo que propone el maestro tibetano es que hagamos los triángulos hasta la cantidad que los podamos visualizar de a una vez. Por ejemplo, si tenemos 2 triángulos, 2. Si tenemos 3, podemos visualizar los 3. Si tenemos 4 y podemos visualizarlo, lo hacemos. Después haremos otros 4. Y así, no poner todo en una bolsa porque realmente es como que hacer una gamaza, ¿no? No, hay que visualizarlo por uno, hacer el trabajo, claro, porque si no es como que se pierde la unidad del triángulo, ¿no es cierto? Y la idea es justamente articular esa red como para que la energía se distribuya y circule por toda esa red interna, que nuestro cuerpo etérico participa además de esa red, y por supuesto que a medida que nosotros como grupo hagamos triángulos, cada uno de los vehículos de esas personas que forman el triángulo se va modificando, tal como dijo Jesús, de hexaedros, que son los cubos, a tetraedros, que son los triángulos en 3D y en el plano, ¿no es cierto? Entonces nosotros mismos vamos a trabajar internamente en cada uno de nuestros vehículos y por supuesto se presentarán las crisis, ¿no? Con la gran invocación, con triángulos, de la forma que sirvamos siempre se van a presentar las crisis, pero bienvenidas sean porque eso va a purificarnos en la medida que nosotros cada uno necesitemos y podamos seguir avanzando. Tengo una pregunta. Perdón, ¿qué pasa si son 3 personas comprometidas? Me imagino que a la misma hora y en el mismo esquema para coincidir. Al principio. Ese es un tema. ¿Y qué pasa si una de las personas por algún motivo deja de trabajar el triángulo? ¿Qué hacen las otras 2 personas? ¿Tienen que buscar una tercera si es que se notician de esto o continúan su trabajo? Visualizan un punto de luz, no, porque hay personas que desisten, será su karma, su decisión. Se visualiza un punto de luz hasta que aparece otra persona para integrar el triángulo. Si tú te anotas en la red de triángulos, la misma red te dice, bueno, acá aparece otra persona de tal lugar para integrar este triángulo. Y sigue con el nuevo integrante. Pero mientras tanto, un punto de luz. ¿Desea hacer un comentario? Bueno, en el caso de los fallecidos, ¿sí quieres decir algo? Sí, debemos recordar que la energía sigue al pensamiento. Para hacer el trabajo de triángulos, lo primero que hacemos es pensar, visualizar a las otras personas. Y sabemos que todo está conectado en el universo. Entonces, al visualizarlos, conectamos con la energía que genera nuestro pensamiento hacia ellos. Pensamos en otra persona, generamos energía, esa energía va dirigida a otra persona, que hace a las otras 2 personas, hacemos el triángulo y unificamos, nos conectamos con ellos y generamos esa unidad energética que se manifiesta o que se pronuncia mediante la gran invocación para ese objetivo común, que es el de unir todos esos vértices que cubran al planeta Tierra y llenen de amor este planeta. De esa manera se canaliza la energía, se activa la energía y el efecto y los resultados se van a ir dando en el transcurso del tiempo. Es uno de los objetivos de los trabajos de triángulos. Acá tenemos
dijo algo, pero el maestro dice de que no es conveniente seguir con ese triángulo. No me digas. Sí, pero, yo digo pero, porque viste, la experiencia te da aprendizaje. Cuando uno recién empieza es conveniente cortarlo, es decir, buscar otro vértice como para poder realizar el triángulo, ¿no es cierto? Pero cuando vos tenés compañeros que sabés que están en un nivel espiritual interesante, que ya saben y conocen lo que es la energía, lo que son los maestros, lo que es la sabiduría, una determinada conciencia de esa persona, por experiencia propia, un triángulo yo no lo pude romper. O sea, lo tuve que continuar, ¿no? Porque sé que él está trabajando del otro lado, el otro compañero. Después he preguntado, ¿será que tenemos que hacer este tipo de trabajo como para intensificar esa luz para que se rompa el velo? Eso me he preguntado, ¿no? Y creo que sí, que es parte del trabajo que podemos realizar para unir las dos orillas. ¿Sí? No te he entendido, ¿es bien o es mal? No, creo que al principio, Nila, es bueno que no sostener ese triángulo. Pero llega un momento que si reconoces a la otra persona que está en un nivel de conciencia determinado y que siente y percibe internamente que está trabajando del otro lado, sostenerlo. Claro, porque ayuda justamente a romper la barrera, ¿no es cierto? A que esos velos se levanten y para intensificar la luz de la que estábamos hablando recién, ¿no? Gracias. Sí. Una aclaración. Sí. Tenemos un triángulo aislado. ¿Es la gran invocación la que conecta a la red? ¿O hay que hacer algún paso más? No, es la gran invocación la que claro, con la cual invocas las tres energías que circulan Claro, por. son tres energías. Yo me conecto con las dos personas. Que son tres energías que es una red de triángulos, o sea que hay el triangulito de Jaime, el triangulito de Juanita, José, María, qué sé yo. Cuando yo hago un triángulo es un triangulito. Es la gran invocación la que en automático diríamos así, conecta a la red. Sí, Como porque mi triángulo se inserta. Es por la vibración que genera ese triángulo, que se ubica en el lugar específico y preciso que tiene que estar, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Si no, teníamos un triángulo. Claro, ¿no? Lo que les puedo decir es que hay tres tipos de redes de triángulos. Una, que por ahí estamos participando en una red con determinados compañeros y con otros compañeros participamos de otra red y con otros de otra red. La red de luz, la red de buena voluntad y la red de voluntad al bien, ¿no? La red de luz es la más común y la que usualmente la mayoría de las personas participamos de ella. La red de buena voluntad es a través de la cual se distribuye el amor, y alguna nota tiene que emitir ese triángulo como para participar de esa red de amor, ¿no es cierto?, de buena voluntad. Y la otra red, que es de voluntad al bien, es la que se está constituyendo por ahora, tiene pocos triángulos y es la que en ella la nota característica es la de la voluntad al bien, es la de síntesis, ¿no es cierto? No sé si se entiende, ¿sí? Pero yo tengo un problema con los triángulos. En México, por ejemplo, cuando estuvimos, me tocó a mí un triángulo con dos personas que ya se habían ido del grupo. No los llegué a ver físicamente y me costaba conectarme. No sé si me lograba. Entonces yo decidí ahora, hagamos un triángulo con personas que estamos viviendo, que estamos conociendo. Porque luego los resultados ven. Ajá, no te están escuchando. Sube el volumen. ¿Más fuerte? Yo le sugería aquí a María Teresa que los triángulos que se formen
de este grupo sean con personas que estemos viendo, que las estemos conociendo, ¿no? Porque personalmente yo tuve una experiencia en México en la que me tocó a mí dos vértices que no llegué a conocer porque ya se habían ido esa noche. Entonces, yo trataba de comunicarme, pero no lo logré. Bueno, el triángulo es un compromiso, ¿no? El compromiso incluso de hacerlo diariamente y además de establecer un vínculo. Antes era epistolar, porque era a través de cartas, ahora cada tanto enviarse un mail o un WhatsApp o algo, ¿no es cierto? Como para, aquí estoy haciendo mi triángulo. Claro, entonces para saber si se sostiene ese mínimo triángulo que tenemos cada uno, y entonces decir, porque además es muy lindo eso de que aquí estamos, continuamos con la tarea, continuamos con el servicio. Sucede que, por ejemplo, hoy vendrán algunas personas, mañana no vendrán, mañana vendrán otras que no han venido hoy y pasó esto. Todas quisieron participar de triángulos, quizás con voluntarismo, no con un compromiso serio, y bueno, suceden estas cosas. Es así el mundo. Quizás acá una sugerencia para los triángulos sería utilizar ya la tecnología del WhatsApp. Sí. Para que Más directo. las personas tengan el contacto de uno de faltando de lo que tienen que hacer. Yo creo que eso me daría más. Si me permite, les quiero contar algo. Hace 2 años en Argentina se propuso hacer una red de nodos de triángulos. ¿Por qué surge esa iniciativa? Como para fortalecer la red de triángulos a nivel mundial. Entonces esa red va creciendo muy lentamente, pero de a poco. Por lo que a Bolivia los invitamos también para que participen con 1 o 2 nodos, serían los nodos que se van a encargar del país, ¿no? De la red de triángulos que están, por lo menos algún vértice de acá. Es decir, como para ir sosteniendo y manteniendo el contacto periódicamente o mandando un mail. Se envían un mail cada 15 días, también se hace la meditación de triángulos todos los lunes, y por ahora somos 7 nodos a nivel mundial. Hay un nodo en Brasil, hay un nodo en Italia, hay un nodo en España, hay un nodo en Argentina, hay un nodo en... ¿Dónde está? ¿En Rusia? ¿El de Rusia? otro más de Argentina. Sí. ¿Y quién más está? No me acuerdo ahora. Pero somos muy poquitos, pero no importa cuántos seamos, sino que se inicia y se va hacia adelante. En cada país anhelamos que haya al menos uno. Pero no tienen mucho. Es decir, esos nodos van armando triángulos. No. Van Son coordinando los el que trabajo. Van coordinando el trabajo. Hay un único lugar, es decir, hay 5 grandes grupos a nivel mundial que hacen triángulos, que construyen los triángulos. Por ejemplo, una es Fundación Lucis, en sus 3 sedes, la de Buenos Aires, en la 4ª sede de Fundación Lucis, está la red de triángulos de Iberoamérica, que es nuestro grupo, y está también dos grupos más, había dicho Mario, ¿no es cierto? Están los de counseling, el grupo que está de Y hay triángulos. triángulos de luz, es otro grupo, y hay otro grupo más. O sea, el interés nuestro es ir por más, que todos esos todos esos grupos trabajen conjuntamente, porque ahora está cada uno por su lado con sus triángulos, ¿no? Pero la idea es unificar, pero unificar en el mejor sentido, en el trabajo externo, a esos grupos, como para que la red sea una sola a nivel mundial, ¿sí? Por supuesto, la red siempre acá arriba, a niveles superiores, es una sola. Sigan. ¿Bien alguien? Sigan. Sí. Dejando los triángulos en esto de los plenilulios, no se terminó de ver un poquito esta parte de el esfuerzo que realizan los maestros, ¿no? Para poder, ya habíamos dicho,
bajar toda esa energía para poder transmitirnos y impresionar las mentes de todos los grupos que estamos trabajando. Y eso hacen ellos, ese es el esfuerzo que están haciendo ellos, tratar de la mejor manera de impresionar las mentes. Y el esfuerzo que nos queda para hacer nosotros es subir para poder captar o revelar esa impresión que nos están dando. Es en este sentido que, bueno, varias veces me imagino que nos hemos preguntado si realmente estamos comprendiendo, porque a veces comprender y revelar esa impresión que nos están dando los maestros nos puede llevar hasta tal vez a un espejismo o a una ilusión, porque pareciera que has entendido todo y estás siguiendo el camino, pero no es así. Segundo, yo recuerdo que Rudolf, una vez que vino a Bolivia, nos dijo: esta impresión que hacen los maestros en nuestras mentes es como el juego del teléfono, no sé si recuerdan. Yo le puedo decir una frase y tiene que decir Irid. La frase inicial no es como la frase final. Entonces, lo que tenemos que hacer de prepararnos y esforzarnos es este instrumento que van a tomar los maestros, que es nuestras mentes, ¿no? Fortalecer nuestras mentes para realmente lograr una vislumbre de esa impresión que ellos nos están dando en todos los plenilunios, para ver qué es lo que vamos a realmente hacer, ¿no? Ese es el trabajo el que tenemos que hacer nosotros y esforzarnos para poder comprender y ver de la mente abstracta a la mente concreta, que sería el cerebro físico, y es ahí que recién nosotros vamos a poder trabajar en este plano físico, cuando ya pase toda esa información al cerebro físico. O sea, ese es el trabajo que tenemos que hacer para los plenilunios y esforzarnos realmente, ¿no? Completando un poquito, antes de ayer hemos tenido el plenilunio de Huesca, que realmente es el plenilunio más importante del año. En realidad todos los plenilunios son importantes porque hay ese alineamiento, o sea, como tú dices, el esfuerzo de los grandes seres se produce con los alineamientos, ya sea a constelaciones mucho más, en seres más enormes, más extraplanetarios, y ocurre ya a nivel interno ese alineamiento, o sea, ya es un hecho. Lo que falta es justamente que nosotros invoquemos con la fuerza suficiente para lograr impactar y recibir ese impulso. Por eso pienso que la formación de estos grupos de la nueva era, lo que están haciendo en realidad la jerarquía es preparar puntos focales de luz para el anclaje de estos flujos de energía. O sea, no es solamente Nueva York, Londres, Darjeeling, sino poco a poco van a ir apareciendo puntos pequeñitos que son los pequeños grupos que se están preparando, porque nos están preparando para que seamos exactamente eso, canales para la impresión. Porque tenemos que hacer las manos de la jerarquía, no nos queda otra. Tenemos que concretar. Permíteme una preguntita. Es a ti, Jesús. Lilita, al hacer el resumen de la exposición, al hablar del Agni Yoga, ha hecho un presupuesto, un preestablecido, de que el Agni Yoga podríamos practicarlo los que están ya con su Antakarana establecido. Al leer el libro, al oírte a ti, me da la impresión de que es un camino que podemos entrar. ¿Qué dices tú? Podemos entrar. El problema, valga la redundancia, para entrar en el camino del Agni Yoga, es que el Antakarana, cuando venimos a la encarnación, sabéis que tenemos dos hilos, el hilo de la vida y el hilo de la conciencia. Y tenemos un tercer hilo, el creador. Esta trenza
que constituye el Antakarana tiene mucho que ver con una situación de campo energético que tenemos en la columna vertebral. Y también tiene que ver, nada más y nada menos, que con el signo de Libra. Con el signo de Libra. Más fuerte. Bien. A ver, vamos a ver. El tema del Antakarana habría que entenderlo de la siguiente manera. Por un lado, tenemos en la columna vertebral dos vórtices. El centro Muladhara, el centro básico, y arriba de todo tenemos el centro Sahasrara o centro coronario. Cuando la energía se produce, el arco voltaico, la fusión, la tensión, se equilibra entre los dos puntos extremos, tenemos lo que se conoce técnicamente como la tercera iniciación. Es decir, la energía circula de tal manera que el Sushumna, que hasta este momento para la gran mayoría está como aletargado, tenemos los dos hilos, el Pingala, el Ida y el Pingala, uno viene de la tierra y otro viene de arriba. Las energías se juntan precisamente en el básico y vuelven a ascender. Pero solamente lo van a hacer cuando la vida del alma haya superpuesto, se haya infiltrado en la vida de la forma y prácticamente no haya diferencia. Este punto crítico corresponde a la tercera iniciación, al mito de Capricornio. Entonces, para trabajar el Antakarana y entender cómo funciona, nos deberemos acordar de la nota clave de los trabajos de Hércules, el famoso jabalí de Erimanto, cuando en el enunciado dice: elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. Es la conciencia que decide volver plenamente consciente a la casa del Padre. Viviendo en ese estado, automáticamente no hay diferencia entre la forma y el plano arquetípico de la no forma. Porque el gran problema, como he dicho antes, es que no tenemos palabras. Una mente como la nuestra no tiene una palabra para trabajar esos arquetipos. Pero si nosotros trabajamos lo que él nos enseñó, la serena expectación, y la vida del silencio no es tanto silencio de palabra, sino silencio de pensamiento. No anhelo de aquello que es irreal, sino vivir solamente lo real. En ese momento, perpetuándose en el tiempo, que tampoco son tantos años, vamos a empezar a tener vislumbres de intuición. Y si la intuición se manifiesta, y la intuición tenemos la ciencia, la mente en la cabeza, comprobamos que aquello que hemos intuido se acaba cumpliendo, quiere decir que estamos en el camino elegido, correcto. Ahora bien, tener el Antakarana construido no quiere decir que en la vida no haya problemas, Ojo, no nos lo creamos. Tampoco por seguir las enseñanzas del maestro tal o del maestro cual. Precisamente vendrán más problemas. Lo que sucede es que nos va a invadir un estado de relatividad tremendo, porque lo único que importa es el cumplimiento del propósito. Y construimos el Antakarana prácticamente por voluntad personal. El tibetano nos enseñó una técnica, el cómo sí. Ojo, porque el cómo sí a veces, en lugar de subirnos hacia arriba, nos va a bajar hacia abajo, hacia el mundo de los espejismos. Pero la mejor manera de saber si lo hemos construido es estrellándonos contra la pared. ¿En qué medida? Equivocándonos. Si somos suficientemente impersonales, los espejismos, los idealismos ya estarán trasnochados. Pero si no lo somos, es un trabajo que tenemos que hacer. Por lo tanto, yo os animo a que pensemos en el Antakarana como si fuera la fibra óptica, que nos pueden dar hasta 1 giga ya, si se quiere, si se paga. Imaginaos lo que diferencia es con el cable de cobre, el famoso ADSL de toda la vida. No, pasemos a esa nueva dimensión. Si es lo que la jerarquía quiere, la jerarquía sabemos todos que no se puede manifestar en la Tierra hoy por hoy. ¿Cómo se va a manifestar? A través de los puntos de luz que constituyen sus discípulos. Ojalá todos los triángulos estuvieran constituidos ya precisamente por pequeños Antakaranas, que entre los tres miembros existiera ese Antakarana, porque el Antakarana planetario es una unión de triángulos, conciencias abocadas al servicio, nada más. Bueno, eso es lo que quería deciros. Gracias. Acá, Vicky. Esto es para Lilita. Como que hubiera querido escuchar mucho más acerca de los grupos simiente. Voy a tratar un poquito por el tiempo. Sin embargo, Lilita pareciera, haciendo una comparación, que estos grupos simientes son como la semilla que ha caído en diversos terrenos, ¿no es cierto? Unos terrenos más fértiles que podríamos comparar con las mentes más avanzadas, ¿sí? Entonces, más fácil que el germen salga. Sin embargo, otros van a caer
vas en una carretera, de repente ves una florcita, te das cuenta cómo tuvo la fuerza ese genio para foradar aún la capa asfáltica y salir a la luz. ¿Sí? Entonces, para que ese verdor reverdezca todo el planeta, ¿sí? Así es. Pero esa tierra no es tan al azar. Se va abonando esa tierra, se va poniendo semillas. Cuando hay un grupo de personas que quieren comprometerse, que han decidido hacer algo. No es así nomás, ¿entiendes? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta Sí. para el señor Prado. Para Iván. Habló sobre un contacto con el supraconsciente que no le logré entender. ¿Podría explicármelo, por favor? Bueno, el supraconsciente, desde la perspectiva de la psicología transpersonal, es un equivalente del ángel solar o del alma. Entonces, en la perspectiva psicológica requerimos ser un poco más técnicos, mucho más precisos en el ámbito de lo que sería la propia teoría, ¿no? Entonces, agarramos lógicamente el supraconsciente no solo desde la psicología occidental, sino también desde la psicología oriental. Y este supraconsciente para el ámbito psicológico es un potencial que todos tenemos, es un potencial, es como una planta dentro de la semilla, ¿no? Es una planta dentro de la semilla. Si la persona logra establecer a través de una cierta técnica ese contacto con el supraconsciente se desarrolla y surgen las potencialidades. Ahora, lógicamente, la antakarana, no, en la psicología no hablamos de la antakarana como tal, entendido más como una palabra técnica esotérica, simplemente decimos que hay un hilo de conexión, ¿no? Porque al final de cuentas, si el alma se manifiesta en un sujeto que no es esotérico, lógicamente buscará pues un lenguaje diferente para hacerle entender las cosas de la vida, ¿no? Eso es lo que se cree, porque al final de cuentas todos los seres humanos tenemos ese potencial, todos. Entonces en ese contexto, si nosotros los psicólogos vamos estimulando también el supraconsciente, al final estamos estimulando la presencia del ángel solar y al final estamos también estimulando que la antakarana se construya, ¿no? Pero con otras palabras, con otras técnicas, pero con el propósito final de que la parte espiritual esté presente, ¿no? Gracias. Solo una pregunta más. Habló de las cualidades del ser, le puso rayos. Y habló de la voluntad, del amor, sabiduría, de la inteligencia activa. Y habían otras tres. ¿Cuáles eran? Bueno, yo en realidad, como es un poco esotérico, me permití colocar los rayos acá, ya un poco más. Bueno, el tiempo no me permitió hablar algunas otras, hacer unos nexos, pero ya esa teoría la plasma el tibetano en sus libros de psicología esotérica, ¿no? O sea, lo explica, diría mejor, con mucho más detalle. Entonces, si tú quisieras, digamos, realmente estudiar mejor los rayos, que son las cualidades, el tibetano en sus libros de psicología esotérica unidos desarrolla bastante ese tema. Gracias. Yo la pregunta que tenía para... No sé si hay otra pregunta, ¿no? A ver, ¿ya está? Sí, Ok. Porque me interesaba cuál es la experiencia con los estudiantes. ¿Cómo reaccionan tus estudiantes ante esto nuevo, digamos, para ellos? Bueno, nos introducimos en la mentalidad de los estudiantes a través de lo que sería la psicología transpersonal, que nos posibilita, que es una orientación nueva, que nos posibilita hablar de elementos esotéricos, espirituales, pero con una terminología más psicológica, ¿no? Entonces, lo que sí notamos es de que hay aceptación, la gente, por mucho de que tenga una formación católica, protestante, etcétera, etcétera, pero les despierta curiosidad, ¿no? Les despierta, y es directamente para nosotros hacer una labor de poner las semillas, ¿no? Y si aquellas que seguramente van a salir son porque algo tuvo que suceder en la persona, y nos permite llegar, claro, a más gente, ¿no? En la Universidad Mayor de San Simón tenemos, por ejemplo, por lo menos unos 80 alumnos, más de 100 alumnos en cada semestre, en las materias, y eso nos posibilita
completando un poquito lo que dice Iván en la práctica terapéutica, tenemos la oportunidad de abrir un espacio porque la gente nos busca en momentos de crisis, en los momentos que están así abiertos para buscar soluciones que ya no encuentran afuera. Entonces es el momento de entrar con hablar y hacer el contacto con el alma y entrar en otro lenguaje y en otro mundo interno. O sea, se da esa oportunidad en la práctica clínica y realmente se abre. Ya no importa la corriente filosófica o religiosa que siga, pero está ahí sufriendo, vulnerable. Entonces, no encuentra afuera y entonces ahí es donde como psicólogos prendemos el farolito y decir, mira, aquí hay otro camino. Qué bueno. Bueno, creo que ¿hay alguna pregunta más o damos por concluido las exposiciones y los temas de la mañana? Tengo dos pequeños anuncios. Bueno, hemos encontrado dos folders que están en sus bolsitos sin dueños, así los han sacado, los han dejado. Tengo acá dos que están sin dueños, si a alguno le falta, revisen y tengo acá dos, por si acaso.